Y bueno, pues ahora vamos a dar el paso a Jesús Pedrero, que es consultor en transformaciones digitales y desarrollo de negocios. Disfruta, dice, poniendo en práctica su creatividad y conocimientos en el desarrollo transversal de la tecnología en todas las áreas de la empresa. Así que lo vamos a dejar con su ponencia, S2E Startups enseñan a estudiantes. Adelante, Jesús. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por asistir a la charla. Espero que se me escuche bien, ¿de acuerdo? Y nada, pues mirar, lo primero que voy a hacer es en un minuto presentarme para enseñaros el por qué hablo de startups enseñan a estudiantes, ¿de acuerdo? Pues mi recorrido, soy Jesús Pedrero, tengo 42 años y mi recorrido empieza de forma como emprendedor, empieza allá por el 2004, ¿de acuerdo? Estaba terminando la carrera y en aquella época, aunque no lo creáis, en 2004 todavía las empresas ni tenían web ni nada, yo estaba estudiando ingeniería informática y era muy típico que viniesen allí a la facultad a buscar gente que hiciesen web y todo. Total, que en 2005 nos decidimos a emprender y de así hasta a día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué me ha ocurrido durante este tiempo? Pues durante este tiempo he sido capaz de morir de éxito, no de fracasar, de morir de éxito, de saber levantarme y después de llegar a lo que yo creo que fue un éxito, que en 2013 pues presentamos, vamos, fui uno de los responsables del lanzamiento del primer sistema de pago con móvil que hubo en Europa, Momo Pocket. Y a día de hoy, pues es un banco electrónico, ¿de acuerdo? Tenemos una licencia de banco. Para ello conseguimos en 2013, en plena crisis, levantar más de 1 millón de euros de capital privado. Con lo cual sé lo que es vivir y casi que morir intentando esto del emprendimiento. Y como yo digo siempre, con 42 años, ya tengo un injerto de pelo porque se me cayó en cierto momento de mi vida emprendedora. Pues mirar, lo primero, la primera pregunta que yo siempre me hago es ¿qué una startup con los estudiantes? Pues mirad, no es por otra cosa nada más que porque es el auténtico ejemplo práctico de lo que los alumnos están aprendiendo en las aulas. Lo que vosotros, los profesores, enseñándolos, pues es ver la práctica, la realidad y ponerse el sombrero, ponerse las botas de lo que es el emprendedor, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que lo veremos adelante, qué perfil de empresas, de startup vamos llevando dependiendo para lo que queramos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que queramos motivarlo, que queramos enseñarle la realidad, que queramos algo muy aspiracional, de decir, mira, aquí están los dioses del emprendimiento a los que han llegado, ¿vale? Entonces eso lo veremos más adelante. Pues seguimos. Mirad, ¿qué es lo más importante? Lo más importante entre la startup y los alumnos o los estudiantes es conseguir que conecten, ¿de acuerdo? ¿Y cómo conseguir que conecten? ¿Y cómo sabemos que conectan? Pues es muy sencillo. Lo primero, las startups, ¿qué ofrecen? Las empresas emprendedoras lo que ofrecen normalmente es la empatía. Es que le dan a ese estudiante que tiene enfrente, consigue esa visualización de la realidad. Una startup, cuando va a hablarle a un estudiante, sabe de lo que le está hablando, sabe de lo que es empezar de cero. No es, lo siento mucho por si hay empresas familiares por aquí, pero no es lo mismo que vaya alguien de una empresa familiar de segunda o tercera generación, que gran parte del camino se ha encontrado hecho. Esto es muy importante para las startups, este tipo de empresas es muy importante para las startups. ¿Por qué? Porque van viendo cómo consiguen crecer, ¿vale? Pero para los estudiantes es muy importante coger una empresa que sepa lo que es empezar de cero, ¿vale? Por eso, yo como siempre digo, mira, cuando me llaman a mí, digo, es que yo empecé aquí en la universidad, ¿de acuerdo? Yo empecé sentado en un pupitre. Aquí empecé yo, que fue un profesor el que me animó a mí a emprender. Yo tuve la suerte de que en su día tenía de profesor a Paco Triguero, que era la máxima persona en la Junta de Andalucía de universidades, el responsable de universidades, y entonces él era una persona muy cercana a lo que era el emprendimiento y nos animó a eso de emprender. ¿Y qué tenemos después? El alumno. ¿Qué ven los alumnos en las empresas? Pues mirad, ven un espejo en el que visualizar. Es lo mismo que estábamos hablando, lo mismo que las empresas van a conseguir llegar fácilmente al alumno porque van a tener esa empatía, porque ya la han vivido, el alumno van a ver que si ellos lo han conseguido, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y además es que suele ser habitual, yo era una persona que no tenía
no tenía un currículum muy brillante en la carrera, yo aprobaba, iba aprobando y sacaba mi carrera, pero que no era de los de matrícula de honor ni de los sobresalientes. Alguno caía, pero era bastante esporádico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que sí, pues una de las dos capacidades principales de emprendedor, pues que sí era la paciencia y después la pasión y el caerse y levantarse, lo que siempre nos están diciendo, que esto que es algo que es ser un martillo pilón. Y mirad, cuando nos vamos, ¿qué nos puede ofrecer una startup? ¿Qué es lo que tenemos con ello? Pues mirad, he hecho un pequeño recorrido para saber cuando invitamos a una empresa qué es lo que le intentamos decir, que ellos vengan a explicarnos. Lo principal, el camino, que le hagan un recorrido rápido de cómo ha sido todo, ¿vale? De cómo, qué es lo que han hecho, cómo empezaron, cómo llegaron a vender su primer producto, cómo montaron el equipo. Todo el camino es súper importante. Y lo siguiente, la realidad. Mirad, es bueno que siempre los empresarios, emprendedores que van a hablarle a los estudiantes, le hablen de todo lo bueno que han conseguido. Pero también es muy importante de hablarle de lo no tan bueno, ¿de acuerdo? Porque que tienen que ver que no es un camino de rosas, ni mucho menos. Esto es, si por aquí hay madres y padres, esto es como tener un niño. Cuando tú le vas a hablar de tu niño, yo cuando llamo a mi madre, le hablo de mi niño, le hablo de mis dos niños, nada más que maravillas. Pues para un emprendedor, su empresa es su niño el más bonito, o su niña la más bonita del mundo, la que mejor estudia todo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto realmente después un 10%, el resto del tiempo es prepara comida, vístelo, cómprale ropa, llévalos al colegio, acuéstalo, llévalo a las excursiones que ellos prefieran. A mí, mira, ahora mismo me voy a ir en un coche porque es que hace 2 meses antes de esto ya había reservado aquí un viaje a Sierra Nevada a traer a nieve a los niños. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que le digamos también que les pongan lo no tan bueno y sobre todo y cómo han conseguido superar eso no tan bueno. Es muy importante que les digan que no, esto no es un camino de rosas. ¿Por qué? Porque si no, no van a conseguir eso tan importante que para un emprendedor, que es como decimos siempre, que es la persistencia, que es me caigo y me levanto. ¿De acuerdo? Y esto, el siguiente paso, los truquillos. Todos los trucos que se va encontrando y que va aprendiendo un emprendedor de tanto chocarse. Esto es muy importante, sobre todo, hacer mucho feedback con uno mismo. Tienen que enseñarle todo el feedback que es importante, pero como emprendedor, como persona, para saber levantarse y para saber cómo hacer y de enfrentarse a retos nuevos que nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado a encontrar un cliente enfadadísimo, nadie nos ha enseñado a encontrar un coronavirus, que eso no lo ha enseñado a nadie, ¿de acuerdo? Pues entonces, todo esto que va aprendiendo es muy bueno que enseñe estos truquillos de cómo con un cliente cuando hay un momento tenso, cómo quitar ese momento tenso, incluso cómo evitarlo, cuándo empezar a montar la empresa, cuándo hacerse autónomo, cuándo facturar, cuándo empezar a contratar, cómo contratar a los compañeros, al nuevo equipo. Todo eso es muy importante. ¿Por qué he puesto estas 3 en una línea? Porque mirad, esto, si ya la empresa está acostumbrada a hacer este tipo de cosas, todo lo que es el camino te lo va metiendo con la realidad no tan buena y los trucos como para cómo superar esas montañas que nos vamos encontrando, ¿de acuerdo? Esos escalones, esos peldaños tan altos que nos vamos encontrando, pues cómo los vamos superando. ¿Qué es lo siguiente? Mirad, una de las preguntas, una de las cosas más interesantes que tiene un estudiante es el equipo. Lo más difícil y la clave de éxito de una empresa emprendedora no es la idea, es el equipo. Es tanto el equipo que lo forman, que lanza esa idea, que últimamente por temas de coronavirus, que no estamos tan cerca, estoy comprobando que los emprendedores están siendo cada vez, no están siendo equipos, sino que están siendo más únicos, que están emprendiendo más en solitario. Entonces es importante ese equipo que van montando, que le enseñen todos los truquillos de cómo gestionarlo. Aquí no hablamos ya de cómo contratar, sino cómo gestionar personas. Cómo tener, que es que no son recursos, los recursos humanos no son recursos humanos, porque un recurso es algo que tú rompes y un recurso para mí es un ordenador, que si se rompe pues lo cambia, un recurso es un boli que si se gasta te compra otro, pero una persona no, una persona
ha tenido mucho aprendizaje en la empresa. Entonces yo siempre me gusta llamarlo a ese departamento de humanos con recursos. ¿Por qué? Porque ¿qué son las personas que son las que te hacen crecer en tu empresa? Entonces es muy importante que si esa startup, esa empresa, esos emprendedores están ya en una fase de crecimiento, que si tienen ya encontrado a otra persona, que le hablen de esa gestión, que le hablen de cuando un trabajador pues le llega y con una oferta mejor, cómo retenerlo, todo eso, porque ¿qué? Que lo que pasa que normalmente, según qué tipo de startup tenemos enfrente, pues hay empresas de startup, en Málaga tenemos grandes ejemplos como pueden ser FreePick o Bisoccer, que sí le pueden ofrecer sueldo muy bueno a sus trabajadores, pero una que está en su primer, segundo y tercer año, los sueldos que le va a ofrecer pues son normalmente pues van siempre bajo el mínimo normalmente. Entonces ¿qué le tiene que ofrecer? Le tiene que ofrecer todo eso que es lo bonito de acompañar a un emprendedor en el camino. Lo siguiente, el mercado, todos los trucos de cómo captar clientes, ¿vale? Cómo captarlo, cómo aguantarlo, que se encuentre, lo importante de firmar contratos, ese primer cliente que no firmó contrato y me pide más de lo que que al principio habíamos pactado, que pierdo dinero con él, o incluso no me paga, y como no hay papeles firmados, pues ya está, ahí se queda. Y si no, normalmente pues va a ser una empresa mayor que yo, que su abogado va a ser mayor, entonces mejores que los míos, entonces vámonos a pactar, ¿vale? Y por último, algo que está muy de moda, que esto es como yo digo, que los reyes, espero que no haya aquí ningún menor, que los reyes, la financiación son los padres, ¿de acuerdo? No son los reyes magos no existen, son los padres, con lo cual encontrar inversión es muy difícil, es muy difícil. Entonces, es bueno que le expliquen cómo todo el camino es el principio, que se creen que estamos en un mundo de inversión y que es muy sencillo encontrar inversión. Mentira. Y cómo tienen que tener un producto mínimo viable, cómo tener lo que le dicen las métricas, es decir, que tenéis ya datos de cómo van las ventas, cómo va el proyecto, cómo van los gastos, para asirse atractivo para el emprendedor, para la persona, para ese business angel que vamos a tener, para ese inversor, ¿de acuerdo? Y mirad, ¿qué es lo que más me gusta a mí de tener con los emprendedores? Normalmente cuando me llaman para una escuela de negocio, o me llaman para un instituto, o me llaman para las universidades, me llaman para cualquier sitio, me llaman para infinidad de sitios, porque es que me encanta estar con emprendedores. Ya uno ya va cumpliendo años, como yo digo, yo tengo 42 palos y está con gente de 15 a 25 años, maravilloso para mí, ve esa ilusión y cómo le brillan los ojos. Que una de las cosas que más valoran los emprendedores es, como yo llamo, un zumo con 1000 respuestas para 1000 preguntas. Es decir, un zumo para cuando son menores de edad. Yo siempre, cuando voy a un sitio que ya tienen su edad, siempre digo un zumo, pero al final acabamos con una cerveza, para esa creatividad que perder miedo que se tiene normalmente a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo bueno? Pues aquí es sentarse de manera distendida, que es ese empresario emprendedor que va, que se siente con ellos, que se siente allí, que hagan un corro, que se integre y que empiecen a preguntar 1000 cosas. Aquí es muy buena la labor, es muy importante, no buena, es muy, muy importante la labor del profesor, que se coja y se lleve preguntas preparadas, ¿vale? Es muy importante, ¿para qué? Para romper ese hielo. Que le lleve las 3 o 4 preguntas, incluso lo hable de antemano con el emprendedor empresario, ¿vale? Que si hay incluso el profesor dice, es que no sé qué preguntarle, pues que le digan, mira, que te preguntaría a ti mismo cosas interesantes que le va a gustar a ellos. Y si no, pues como siempre, empezar con cuento mi historia aquí. Pero aquí contarla como un cuento, como una historia bonita, ¿vale? El famoso storytelling, pues aquí es hacer un cuento de esto. Y, y eso, sin romper el ritmo, que pregunten. Y si una pregunta interrumpe a otra, que se interrumpa. Es muy importante que no se pare el ritmo, ¿de acuerdo? Y por eso siempre hacerlo muy, muy, muy distendido. Pues mirad, ya sabemos qué nos puede ofrecer una startup. No sé si hay turno de pregunta o algo, pero como yo digo siempre, interrumpirme, preguntarme todo lo que queráis, ¿vale? Que no sé si hay turno de pregunta o algo, disculparme. Y ahora mirar, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos
a lo que siempre, como siempre he hablado al principio, que pues es muy importante la empatía, que la empatía siempre, si es un emprendedor, sean sido emprendedores los que están, siempre la van a tener, siempre la van a tener, pero no es lo mismo la visualización que tiene el estudiante respecto al proyecto que tengo enfrente. Entonces, hey, disculpa, que aquí, que no sabía. ¿Qué tipo tenemos? Pues mirad, tenemos, como siempre decimos, tenemos los emprendedores estrellas. ¿Quiénes son esta gente? Pues esta gente son ya los que han llegado al mercado con una valoración ya por encima del 1.000.000 de euros. No en el mercado, sino lo que un inversor le da, sino la que ya es que lo quieren comprar. Cuando una empresa ya está en todos los medios nacionales, que tienen ya más de 20 trabajadores, son ya empresas que tú dices, mira, joder, ¿quiénes son? Entonces, en ese momento, cuando ellos estén hablando, el nivel aspiracional, lo que se van a encontrar enfrente, pues van a decir los alumnos, los estudiantes van a decir, Dios, qué barbaridad, el nivel aspiracional que van a tener va a ser muy, muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que después ese nivel de la realidad, de esa conexión, de esas preguntas, le va a costar, eso suele costar normalmente, el nivel es medio alto, de ese primer impulso que necesita el estudiante. ¿Por qué? Porque siempre se va a ir encima las preguntas, siempre se van a ir todo, ay, cómo está el mercado, y cómo es la realidad, y los millones de euros, se van a ir a la no realidad del momento en el que empieza el estudiante. ¿De acuerdo? Por eso hablo de la conexión, que el nivel es de medio alto. Aquí siempre, en casi todas las ciudades, siempre encontramos este tipo de estrellas. Es muy bueno intentar siempre llevar empresas locales. ¿Qué es lo que pasa? Que si aquí pues nos cogemos, nos traemos una vez a Zuckerberg, pues mirad, ya si conseguimos llegar a ese nivel, se monta la de Dios en ese instituto, ¿de acuerdo? O en esa universidad, en ese colegio. Se monta la de Dios si llevamos a la superestrella nacional o internacional. Pero yo soy de los que prefiere siempre trabajar con lo local, por ese nivel de conexión. Pero siempre hay que buscar aquí, en este caso, el aspiracional muy alto. Esto es muy bueno para cuando yo me voy a una charla muy motivacional. Es decir, que me voy a un auditorio. Es decir, me voy a todo el colegio, pues vienen y voy a sentar allí, no a una clase, sino que voy a sentar allí a 200 o 500 alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante pues traerse a la diosa o al dios del emprendimiento, de la startup en ese momento. ¿Qué otro tipo tenemos? Pues mirad, como yo siempre digo, la pyme mediática local. La pequeña empresa emprendedora que está en ese momento en todos los periódicos. El nivel aspiracional es alto, no es muy alto, no llega a ser, como yo estaba hablando, la diosa o el dios del emprendimiento, pero sí está ya en todos los medios. Yo me acuerdo el día que salimos en el telediario con Momo, con el sistema de pago móvil, pues cogimos de repente y salimos en el telediario en 2013, cuando salieron las redes sociales, no eran tanto boom de redes sociales, y era cuando el telediario tenía un peso tan grande que nos tiró hasta el sistema y todo, nos tiró nuestro sistema. Fue una auténtica brutalidad. Yo siempre lo cuento, es que el 70% de los usuarios de un año lo hicimos en esas 2 horas de telediario. En las 2 horas de telediario hicimos el 70% de los usuarios del primer año, y nosotros invertimos cierto dinero, que lo que pasa es que nos convirtió en proyecto estrella el telediario en aquel momento, pero realmente éramos una pyme mediática local, todavía no habíamos conseguido ni la licencia de banco electrónico. No podíamos trabajar más allá de un ámbito muy local, no podíamos trabajar más allá de Málaga capital, que es donde decidimos lanzar el proyecto. Entonces, el nivel aspiracional sigue siendo alto porque está siempre en la prensa, pero sobre todo el de conexión es mejor, es alto. ¿Por qué? Porque todavía ese emprendedor se está chocando. Todavía ese emprendedor probablemente a ciertos finales de mes tiene que mirar las cuentas y decir, que tengo que hablar con el banco, que me tiene que dar una línea de liquidez, que esto no va tan bien como yo esperaba. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que a mí me encanta para la clase. Y ya después nos vamos para la top, para llevarlo a sentarlo en un instituto, en una universidad, pero en un aula. Esto para algo muy pequeñito, que es un antiguo alumno. Este es el dios del colegio o del instituto, ¿vale? O de la universidad.
Contra, es que es el que estaba justo el año pasado sentado en esa silla. Es que con suerte a lo mejor hasta lleva una foto de él en uno de los 1000 programas que hay. Yo nací de un profesor y de un programa de la universidad, que hizo los spin-offs de la Universidad de Málaga. Yo nací de allí. Y después me ayudó todo el mundo, me ayudó el CADE, me ayudó Pro Málaga, a mí me ayudaron todos.